Pero ya estamos en contacto con Lupdin Salazar, representante nacional del Magisterio Urbano. Profesor, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Marco Ibáñez desde La Razón Radio. Bienvenido. Buenos días, Rubén. Buenos días, Marco. Un saludo cordial a todas las personas que siguen su programa. Este conflicto no acaba, las movilizaciones ayer tuvieron un punto alto con la represión y las protestas. También vimos a maestros soltar petardos contra los policías y esto genera caos en la ciudad de La Paz. No hay una solución a la vista. Ayer el gobierno ha hecho una contrapropuesta acerca de la dotación de 500 ítems más y el magisterio ha sido invitado a una reunión para las 7 de la mañana. Sin embargo, tenemos entendido que esta reunión del magisterio, o más bien el magisterio va a analizar la contrapropuesta y va a definir en un ampliado en la Casa Social del Maestro una decisión. Por favor, nos puede contar. Sí, efectivamente, la semana anterior hemos tenido una marcha, quiero recordar a la prensa, ¿no? El día martes de la semana pasada hemos marchado desde Sencata hasta el Ministerio de Educación y ha sido una marcha totalmente pacífica. Porque hemos llegado de Sencata, hemos pasado, hemos hecho un mitin de protesta y luego nos hemos dispersado. No nos ha esperado la policía con una barricada para arremeter al maestro. Sin embargo, de la semana anterior, a partir del día miércoles, jueves y viernes, donde marchábamos, nosotros nos esperaba una barricada de policías y eso lo que hace simplemente es enardecer al maestro y evidentemente se ha ocasionado el tema de ciertos conflictos, porque el maestro quiere pasar libremente por una calle para expresar su molestia, pero la policía está esperando para arremeter con gases lacrimógenos a los maestros prácticamente que no tenemos armas, no tenemos gases lacrimógenos, no tenemos nada con qué defendernos. En ese marco, nosotros creemos que la respuesta que hace el gobierno a través de esta cartera de Estado reprimiendo más bien a las marchas, lo único que está ocasionando simplemente es enardecer más al maestro de base, enardecer más a la sociedad y lo único que está haciendo es generar una musculatura más grande de este conflicto que no le vemos salida porque no hay voluntad por parte de la cartera de Estado de Educación de querer resolver este conflicto. Nosotros el día de ayer hemos recibido una contrapropuesta por el Ministerio de Educación y nuestro deber como dirigente nacional es dar a conocer esta contrapropuesta a los maestros de base, a los diferentes ejecutivos departamentales y regionales. En ese marco, nosotros hemos convocado para hoy una conferencia nacional extraordinaria de emergencia para dar a conocer la propuesta que nos ha llegado del Ministerio de Educación y seguramente en esa instancia se va a analizar los avances que hay de la propuesta del ministerio y esa instancia es la que va a definir si continuamos con las movilizaciones o de cierta manera aceptan el tema de los avances que hay. Sin embargo, queremos informar que hasta ahora siguen las medidas de presión. Nosotros hemos planificado el día de ayer una movilización nacional, lo hemos hecho y está para el día viernes un paro nacional de 24 horas con bloqueo de carreteras y cierre de fronteras. Profesor, ¿qué es específicamente lo que propone ahora el gobierno y qué decisión va a tomar el magisterio en la conferencia de las 10 de la mañana en La Paz? Mire, a nosotros los maestros ahorita nos preocupa el tema de la educación. Nosotros el primer punto de demanda que planteamos al Ministerio de Educación es el tema de mayor presupuesto de educación, porque la educación ahorita está lanzada a su suerte. Ni los gobiernos municipales, ni los gobiernos departamentales, ni el gobierno nacional quieren hacerse cargo de la educación. Prácticamente entre ellos se echan la pelotita y no quieren asumir su responsabilidad financiera tal cual manda la Constitución Política del Estado. Vaya a revisar las unidades educativas, en su mayoría los techos están cayendo, los pupitres están deshechos, no hay condiciones de bioseguridad. Las provincias, las ciudades intermedias que han comenzado clases desde el mes de febrero, quienes están financiando todo el tema de arreglo de unidades educativas, de la bioseguridad para los estudiantes, de la bioseguridad para maestros, son los propios maestros, son los propios padres de familia que están asumiendo la responsabilidad financiera de sostener todo este andamiaje económico que debería asumir el Estado de forma responsable. El Estado en sus tres estamentos, evidentemente. El primer tema que queremos poner en agenda del gobierno es el tema educativo, pero que el gobierno de verdad quiera atender la educación con todos los estamentos de gobierno, departamentales, municipales, pero sobre todo el gobierno nacional. El segundo tema en cuestión es el tema de mayor cantidad de ítems. El mismo ministro dijo que para este año la demanda, para poder cubrir la demanda de crecimiento vegetativo y cubrir algo del déficit histórico, el gobierno necesitaba por lo menos 13.000 ítems. Nosotros no estamos pidiendo los 13.000 ítems. A los 2.500 que ya ha creado el Ministerio de Educación o el gobierno, más 800 que están distribuyendo, le hemos dicho, creemos 2.000 ítems más que nos permita por lo menos atender de forma
paliativa a la educación, que los maestros, muchos maestros dejen de trabajar gratis, que los padres de familia dejen de pagar a los maestros, porque son ellos que están sosteniendo también la educación, de financiar el tema de maestros en unidad educativa. Entonces, y el otro punto que estamos pidiendo es el tema del déficit histórico. Hay una respuesta por parte del Ministerio que ahorita nos ha mandado que ha incrementado por lo menos para cubrir el déficit histórico aproximadamente hablamos de 10.560 horas. A esas 10.560 horas ha incrementado para el mes de abril posiblemente distribuir 2.000 horas más que permitiría atender paliativamente. Sin embargo, esas propuestas que nos llega el Ministerio, nuestro deber es llevar la instancia orgánica y definirla ya. Además, también nos está permitiendo fraccionar ítems que permitiría también nivelar el tema de las horas a los maestros y crear ítem administrativo también, y evitar el tema de las fusiones de cursos y cierres paralelos. Esos temas nos interesan evidentemente, pero nosotros creemos que el tema educativo ahorita es algo más grande que queremos ponerlo en agenda del gobierno y al final al cabo que a partir de esta agenda se pueda tomar de forma seria, responsable la educación, al igual que la salud, porque la educación es el pilar y el desarrollo de todos los pueblos. Los países nórdicos, Finlandia, en menos de 15 años han salido de países tercermundistas a países primermundistas, pero ha sido porque sus gobiernos han invertido en educación y desde la educación se tiene a cambiar la sociedad, a cambiar la cultura, a cambiar la visión productiva, etcétera, etcétera. Profesor, insisto, ¿qué es lo que les ha ofrecido como contrapropuesta el gobierno y qué posición va a asumir el magisterio? La contrapropuesta, como le digo, nos ha aumentado 10.560 horas para cubrir el tema de nivelación de horas de déficit histórico, prometiendo 2.000 horas más para el mes de abril. Además, crear ítems de administrativo que hace más de 15 años que no se crean. Además del tema del fraccionamiento de ítems de 80 horas que permitiría también el proceso de nivelación y el tema de evitar las fusiones y cierres de paralelos. Esas son las propuestas que hay hasta ahorita para poder analizar. Yo no puedo anticiparme y decirle qué es lo que va a pasar en la conferencia. La conferencia es una instancia orgánica, de repente la meca de los trabajadores donde se debate políticamente, ideológicamente, y la propuesta va a ser en esa instancia donde se va a debatir, se va a analizar, y son los maestros de base, son los maestros que están en marcha, son los maestros que han sido gratificados, son los dirigentes que han sido gratificados los que van a definir si aceptan o no aceptan la propuesta del Ministerio de Educación, porque a lo que hemos pedido evidentemente hay ciertos avances, pero no lo suficiente. De todas maneras, ¿cómo se traduce esto en ítems de maestros? Aproximadamente 110 ítems. 110 a ver, vamos ítems. A volver, 110 ítems. Vamos a volver a una fotografía. A esto quería referirme, profesor, cuando le dije que el magisterio también está disparando petardos. A ver, la fotografía previa, por favor, ahí está. La anterior también. Hay maestros que están armados con petardos, profesor. Los petardos se utilizan por una forma de protesta. Pero contra una persona no, puede soltar el petardo al aire. Este también es petardo que cae sobre los policías. Sí, pero evidentemente eso pasa porque la policía remete primero al magisterio. Entonces no es una movilización pacífica, profesor. Es pacífica. Nosotros, por ejemplo, le ponemos como ejemplo, el día martes nosotros bajamos de Sencata al Ministerio de Educación. No había barricada de policía. Hemos transitado las calles de La Paz de forma absolutamente normal. Está no bien. Ha habido problema de negación porque no ha habido una barrera de policía que nos ha impedido pasar las calles. O sea, ¿por qué no nos permiten transitar directamente por el ministerio, hacer nuestros mitines y luego retirarnos a los maestros? ¿Por qué no tienen que esperar una barricada de policía con gases lacrimógenos, con bombas? Ha habido maestros heridos de balines. Claro que si no vamos a desconocer que las fuerzas de seguridad en el ánimo de mantener la seguridad no solamente de la ciudad, sino también de las personas que nada tienen que ver con el conflicto, arremeten pues a los policías, a los maestros, en muchos de los casos con mucha violencia. Eso es totalmente repugnante, pero también hay maestros que utilizan, si bien digamos estos petardos no pueden ser tan graves, pero cuando le llega al ojo, al cuerpo de la persona a la que apuntan, puede causar serios problemas. Pero es otro punto. Profesor, los padres de familia están cuestionando las movilizaciones. Ayer yo asistí, a una cobertura de padres de familia del Alto, quienes precisamente cuestionaban que los maestros se acuerdan recién cuando se reanudan las clases presenciales de plantearle propuestas, de generar conflicto, de movilizarse. ¿Por qué no lo hicieron en estos 2 años?
Me dirá usted que en estos 2 años de pandemia las autoridades no han atendido este problema. ¿Por qué hemos tenido que llegar a esta situación de conflicto en el mismo reinicio de las clases presenciales? A ver, eso es un discurso totalmente político y sabemos de dónde viene, nosotros entendemos de dónde viene, entendemos de dónde viene. Por ejemplo, el propio ministro ha dicho de que nosotros, ¿por qué no le marchamos al gobierno de Yanine Áñez? Y eso es totalmente falso. La gestión 2020 nosotros hemos tomado las calles en época de pandemia, hemos estado 21 días en huelga de hambre, han estado los maestros rurales, maestros urbanos, la CFOMB, los estudiantes, incluso a un momento la Central Obrera Boliviana nos apoyó porque estábamos luchando contra Víctor Hugo Cárdenas y contra el decreto supremo 4260 que al final al cabo clausuraba la gestión escolar. Los salarios de los trabajadores, los beneficios sociales estaban en riesgo en esa gestión. El examen de ascenso y categoría no querían darlo. Y nosotros hemos luchado para evitar la clausura del año escolar. No hemos movilizado, hemos luchado por la educación fiscal única y gratuita para todos los estantes habitantes de Bolivia. Lo hemos hecho, hemos salido a las calles, hemos peleado nosotros. En la gestión 2021, que nos estaba el ministro Adrián Quielca, igualmente nosotros hemos estado 10 días en huelga de hambre. Hemos logrado que se creen 1.500 ítems, además que los padres adicionalmente lograron 200 ítems, fueron 1.700 la gestión anterior. Eso ha hecho que se crece la brecha de la deuda histórica a los trabajadores. No pueden decir que no hemos peleado todas las gestiones, y este año no es diferente. Pero resulta que este año ahorita estamos iniciando las clases presenciales y las unidades educativas están en un desastre, no quieren asumir responsabilidad. Y según el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dice que una de las supremas funciones y primera responsabilidad financiera del Estado es financiar, garantizar y gestionar la educación para todos los estantes habitantes de Bolivia. Es un derecho constitucional. Y no puede ser que la educación ahorita esté lanzada a su suerte y padres de familia con una posición política, al fin y al cabo, haciendo coro con el gobierno, no quieren atender la educación de sus propios hijos. Entendemos de dónde viene esto. Esta demanda no es política, esta demanda es técnica educativa, esta demanda es justa para toda la ciudadanía. Tienen que atender la educación. Conforme a su argumentación, ¿fue un error volver a clases presenciales estos días? No, para información de la prensa y la sociedad, el 70% de las clases ya eran presenciales. El mes de febrero, cuando iniciaron las clases el mes de febrero, váyanse a las provincias, váyanse a las ciudades fronterizas, las clases eran absolutamente presenciales. Solamente el eje troncal estaba en el tema por el tema de la pandemia, porque el comportamiento de la pandemia no es homogéneo. El eje troncal estaba en el tema de educaciones a distancia, pero las provincias, las ciudades intermedias, las ciudades pequeñas estaban en clases presenciales. Estamos en clases presenciales. Solamente hablamos de un 20-30% que no había clases, y es lo que hoy por hoy está comenzando. Y donde han comenzado las clases presenciales, han comenzado siendo financiadas por maestros, por padres de familia, por la sociedad en su conjunto. Por eso es la molestia del magisterio ahorita. Ya no puede ser que sigamos en esta coyuntura, al fin y al cabo, nosotros financiando la educación. El salario del trabajador se ha devaluado ahorita, porque el maestro ha tenido que financiar su salud en época de pandemia, porque la verdad la Caja Nacional de Salud no tiene ningún medicamento, está financiando la educación, pero tiene que financiar su canasta familiar. Por eso también se está pidiendo el tema a la Central Obrera Boliviana el incremento salarial para este año de los trabajadores. Se ha devaluado el salario. Hoy es ítems y presupuesto, mañana va a ser reclamo, exigencia de un incremento salarial. ¿Cuánto debería ser este incremento? Nosotros vamos a pelear también por el tema del incremento salarial, por el tema de la jubilación. Tenemos miles de maestros que no quieren jubilarse, están más de 60 años, 70 años, 68 años, que no quieren jubilarse, que deberían jubilarse y dar paso para que otros maestros que no tienen trabajo ingresen a trabajar. Pero ¿por qué el maestro no quiere jubilarse? Porque la renta que nos da la jubilación es miserable, no da para que viva dignamente. Después de 20, 30, 40 años de servicio de un maestro que presta la educación, al final al cabo ir a jubilarse con 2.000 bolivianos, 2.000 y piquito bolivianos, que no le da ni para cubrir su alquiler, no me parece justo. Por eso vamos a seguir peleando por el tema de la jubilación, vamos a seguir peleando por el tema de incremento salarial. Creo que este año debe incrementar el gobierno. ¿De cuánto debe ser ese incremento en el sector urbano? De acuerdo a lo que hemos planteado en nuestra instancia orgánica, el incremento salarial va a oscilar en función del incremento de la canasta familiar. ¿Un porcentaje se anima a decir? No, va en función del incremento de la canasta familiar. Pero la Central Obrera Boliviana ha planteado creo, el 10% al mínimo y el 7% al haber básico. Sobre eso, entonces, ustedes van a llevar adelante su lucha. Debatiremos aquello. Perfecto. Le agradecemos muchísimo, don Ludwig, por este contacto con La Razón Radio. No, un saludo cordial a ustedes, pasen un buen día. Gracias, gracias. Era el dirigente del magisterio Ludwig Salazar, Salazar, representante del magisterio urbano.